Ok, Shabbat Shalom, familia preciosa. Shabbat Shalom, pueblo de Israel, pueblo de Dios. Aquí estamos transmitiendo desde el ministerio Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno, desde Miami, Florida. La porción, la parashat de esta semana es la parashat Lech Lecha, que se encuentra en el libro de Bereshit, Génesis, capítulos 12 al 17. En esta parashá vamos a estar hablando de la vida de Abraham. Ya habían pasado 20 generaciones desde Adán hasta Abraham. 10 generaciones hasta Noé, y 10 generaciones hasta Abraham, 20 generaciones. Recordemos que el diluvio fue en el año 1656 desde la creación de Adán, y la dispersión de la Torre de Babel ocurrió 340 años después, en el año 1996. Ya Abraham había nacido, ya era joven, pero ya había nacido, ¿no? Y la primera etapa de la humanidad, que fue realmente complicada porque hubo tres grandes juicios, duró 2000 años. E iba a empezar una nueva etapa de 2000 años más, que comenzaba con Abraham. Hubo el juicio del exilio, del jardín del Edén, hubo el juicio del Mabul, el diluvio universal, y hubo el juicio de la confusión de lengua y la dispersión de los pueblos. Pero el Señor sigue avanzando en su plan de redención, y esta vez a través de Abraham, revelándose como el único Dios verdadero, y con el proyecto de un pueblo Israel a través del cual iba a venir el Mesías, que iba a traer bendición a todas las familias de la tierra. Entonces vamos a ver aquí, como título de este estudio, a el Mesías en Abraham, un modelo de confianza, un modelo de fidelidad, un modelo de fe, un modelo de obediencia. El resumen, esta parashá es bastante rica en acontecimientos e historias. No nos podemos concentrar en todas las historias. El año pasado vimos la primera parte del capítulo 12, que es cuando Dios se le revela a Abraham y le dice que salga de su tierra, de su parentela, de sus familiares y de la casa de su padre. Y estuvimos explicando cuál era el significado de cada una de esas solicitud que Dios le hizo a Abraham, ¿no? En resumen, esta porción trae la revelación de Hashem a Abraham por primera vez, donde le ordena salir de la tierra. Luego Abraham baja a Egipto por una hambruna. Regresó Abraham de Egipto, subió de nuevo a Canaán, la tierra prometida. Luego se habla del incidente que tuvieron Abraham y Lot cuando se habían aumentado mucho sus bienes y tuvieron conflictos y se separaron. Luego está la confirmación de la promesa de la tierra prometida a Abraham de parte de Hashem. Seguidamente se narra la historia de la guerra de los 4 reyes contra los 5 reyes, donde se llevaron cautivo a Lot de Sodoma y Gomorra. Seguidamente la guerra de Abraham con esos reyes para rescatar a su sobrino Lot. A continuación viene y surge la figura de Melquisedec, el rey de justicia, sacerdote para siempre, donde Abraham diezma a Melquisedec. Seguidamente Hashem le promete un hijo a Abraham y hace un pacto. Luego se narra la historia de el nacimiento de Ismael a través de la sierva Agar, sierva de Sarai. Se confirma el pacto y por último se nos da la señal de la circuncisión como confirmación de la gracia que recayó sobre Abraham, porque su fe
fue contada por justicia. Entonces comenzamos. Lej lejá significa vete para ti. Se repite 2 veces la misma palabra. Generalmente en las Biblias no está traducida esas 2 palabras, pero es un énfasis que se hace de que Abraham debía irse, y cuando se hace ese énfasis es para su propia conveniencia, porque Dios sabía lo que tenía preparado para él, y no solamente para él, sino para toda la humanidad. Fíjense que en el hebreo, si lo vemos pictográficamente letra por letra, esta expresión, lej, lejá, son la misma palabra repetida 2 veces, pero con diferentes vocales, ¿no? Y la letra lamed habla de la voz de autoridad y también significa la sangre del sacrificio. Y la letra kaf habla de la cobertura que Dios nos da y habla también de salvación. Por lo tanto, la expresión lej lejá, si lo vemos letra por letra, significaría la voz de autoridad que nos da cobertura a través de la sangre de sacrificio para nuestra salvación. Y esta fue la orden que Hashem le impartió a Abraham, no solamente para salvarlo a él, sino a todo Israel. Fíjense que la lamed vale 30 en cuanto a su valor de gematria, la kaf vale 20, por lo tanto la palabra lej vale 50, y como se repite una segunda vez, eso nos da un total de un valor de 100. Y ahí está codificado la bendición que Dios le tenía preparado a Abraham. ¿Por qué? Porque podemos leer en Bereshit, Génesis capítulo 21, versículo 5, que Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac, el portador de las promesas, el portador de la simiente que era el mismo Mashiach. Comenzamos con esta porción y vamos a comenzar en el capítulo 12 a partir del pasuk o del versículo 10. Dice así: hubo hambruna en la tierra. ¿En qué tierra? En la tierra de Canaán, porque ya Abraham había obedecido la voz y había ido a la tierra que Dios le iba a mostrar, ¿no? Hubo hambruna en la tierra y Abraham descendió a Egipto. Todavía Hashem no le había cambiado el nombre de Abraham, que significa padre exaltado, por el nombre de Abraham, que significa padre de multitud de naciones. Y Abraham descendió a Egipto para residir allí temporalmente, puesto que la hambruna en la tierra era muy severa. Y Hashem, Elohim, nos refina por medio de este tipo de pruebas. Muchas veces, antes de que llegue a nuestras vidas una gran bendición, el Eterno prueba nuestra fidelidad, prueba nuestro corazón, con la intención de elevarnos, refinarnos, de perfeccionarnos, de limpiarnos. Fíjense que en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 46, versículo 1 al 4, hay un paralelismo entre la historia de Abraham, el patriarca de Israel, y el pueblo de Israel, que muchos años después, 430 años después, le sucedió algo parecido. Dice así:
Y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beersheba. Y ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac. Y Elohim habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: yo soy Elohim, el Elohim de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver. Y José, cerrará tus ojos. Entonces, había una gran hambruna en la tierra de Canaán, donde habitaba Jacob. Ya Joseph había sido nombrado vicefaraón de Egipto y había hecho todos los trámites para poder resolver el tema de la hambruna y darle la posibilidad o la esperanza de vida a su familia, a su padre Jacob y a sus hermanos. Todavía no éramos un pueblo realmente constituido, éramos una familia de la cual iban a venir las 12 tribus de Israel. Después, y vamos a hacer también un paralelismo, no solamente entre la historia de Abraham mismo, la historia de Israel como lo vimos ahorita, y también vamos a compararlo con la misma historia de nuestro Mashiach Yeshua. En Mateo 2:13, el Evangelio de Mateo 2:13 dice: después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, hablando de Yeshua, y a Miriam, María, y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. En este caso no fue una hambruna, pero así como el hambre nos mata, la prueba en este caso era Herodes, que quería matar a Yeshua siendo un niño. Por lo tanto, al igual que Abraham y al igual que Israel, Yeshua bajó a Egipto. Pero bajó a Egipto por amor a Israel, porque más adelante él iba a dar su vida por Israel y por el mundo. Versículos 14 y 15 de Mateo 2. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo. ¿Qué profeta? El profeta Josea. ¿Y qué fue lo que dijo? De Egipto llamé a mi hijo. ¿Dónde está escrita esta profecía? Como les dije, en el profeta Josea, capítulo 11, versículo 1. Y dice: cuando Israel era niño, hablando de la inmadurez de Israel, hablando de los comienzos de Israel, incipientes, ¿no? Yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué hijo? Al Mashiach Yeshua. En la tradición oral de Israel, en el Zohar, capítulo 3, 277 a 4, dice sobre este versículo: según otra explicación, si un hombre encuentra a una niña que es virgen, y esta niña virgen se refiere ¿a quién? A Israel, como está escrito en Oseas 11:1. Cuando Israel era un niño, entonces yo la amaba.
El hombre de esta historia no es otro que el santo bendito sea él, Hakadosh Barujú, como está escrito, donde en Shemot, Éxodo 15:3, Hashem es un hombre de guerra. ¿Y quién es ese hombre de guerra? Yeshua, el Mesías, porque Hashem tomó forma de un hombre, semejante al de un hombre. Continuamos con la parashá, los versículos 11 y 12 del capítulo 12. Y sucedió cuando estaba a punto de entrar a Egipto, que dijo a su esposa Sarai, Dios todavía no le había cambiado el nombre a Sarai por Sara, he aquí que sé que eres una mujer de aspecto hermoso, y sucederá que cuando los egipcios te vean dirán, esta es su esposa. Entonces me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Y a través de esta historia, nosotros vamos a hacer una conexión profética y vamos a ver en Abraham la figura de Masías mismo. Y aquí él habla de que lo matarán, pero eso no sucedió con él. Sin embargo, sí sucedió con Masías, que murió por su esposa. ¿Cuál esposa? Israel. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por tu esposa? Seguimos leyendo, versículos 13 al 15. Te ruego que digas que eres mi hermana, dijo Abraham a Sarai, ¿no? Para que me beneficie por cuenta tuya y pueda vivir gracias a ti. Pero sucedió cuando Abraham llegó a Egipto que los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Cuando los oficiales del faraón la vieron, la elogiaron ante el faraón y la mujer fue llevada a la casa del faraón. Y aquí cabe hacernos una pregunta. ¿Acaso Abraham, el padre de la fe, patriarca de Israel, era un hombre mentiroso? Y no solamente que era mentiroso, sino que inducía a las demás personas, en este caso a Sarai, también a que mintiese. Era una persona cobarde. Ustedes van a ver que todas estas cosas sucedieron como una simbología profética de lo que Masías mismo iba a hacer. En Génesis 20, versículos 9 al 11, un poco más adelante, esto corresponde a la parashá del próximo Shabbat. Sucedió algo parecido porque Abraham fue donde el rey Abimelech y Abimelech se llevó a su esposa y Abraham dijo que, él le dijo a Sarai que dijera que era su hermana, lo mismo que había pasado con Faraón. Y dentro de esta historia viene Abimelech y llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Porque le vino una plaga. Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y continúa diciendo el versículo 12. Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además,
en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Es decir, no estaba diciendo mentira a Abraham. Abraham se casó con la hija de su papá, mas no la hija de su mamá. En ese momento no había sido entregada la Torá, que vino 430 años después. Pero todo esto que está aconteciendo está relacionado con Yeshua y con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Efesios, la carta de él, de Pablo, de Shaul, a los Efesios, capítulo 5, a partir del versículo 22 hasta el versículo 33. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, Mashiach, es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Mashiach, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos, y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Mashiach a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Mashiach y a la iglesia. Pero vemos, ahora vamos a pasar, por lo tanto, aquí vemos claramente que Yeshua es esposo de Israel. Yeshua es esposo de Israel, así como Abraham era el esposo de Sarai. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo del 9 al 10, ¿qué se nos dice? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Yeshua, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando ¿qué? Llevando muchos hijos. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios, hijos del Padre, a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Entonces Yeshua, ¿qué hace? Llevar hijos para Dios. Y continúa diciendo, versículos 11 y 12, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. ¿Dónde dice eso? En el Tehilín, en el Salmo 22, Salmo 22 o 20. Por lo tanto, Yeshua también es hermano de nosotros, que somos los miembros del pueblo de Israel, porque él lleva hijos para su padre. Entonces nosotros somos hijos del padre de Yeshua, pero también somos la esposa de Yeshua, al igual que Sarai, al igual que Sara con Abraham, que era su esposa, pero era la hija de su padre. Y vemos aquí un hermoso cumplimiento profético. Así que tenemos que ver las cosas más allá de lo superficial, que suena muy desagradable esta historia de Abraham, que le dijo que mintiera, que le dijo que era su hermana, que le dijo pero en verdad era su hermana y en verdad era también su esposa.
Pero es que Abraham es una figura profética del mismo Mesías. Continuamos con la parashá, versículos 16 al 18. Y trató bien Abraham, el faraón, por cuenta de ella. Y adquirió Abraham ganado ovino y bovino, burros, esclavos y siervas, burras y camellos, porque se los entregó el faraón a Abraham para tratar de hallar gracia y conquistar a Sarai. Pero Hashem, bendito sea él, afligió a Faraón junto a los miembros de su casa con severas plagas por el asunto de Sarai, la esposa de Abraham. Antes de que el faraón hiciera a Sarai su esposa, porque aquí lo está diciendo específicamente, la esposa de Abraham, no había dejado de ser esposa de Abraham, Dios envió plaga a Faraón. Y el faraón citó a Abraham y dijo, ¿qué es esto que me hiciste? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Y fíjense que de la misma manera Dios envió plagas a el faraón en Egipto cuando Israel estaba esclavizado en Egipto. Y sigue diciendo, versículos 19 y 20, ¿por qué dijiste, ella es mi hermana, para que yo la tomara como mi esposa? Ahora, he aquí tu esposa, tómala y vete. Rápido, vete lo más rápido que puedas. Así el faraón impartió órdenes a hombres en relación a él y lo escoltaron a él y a su esposa y a todo lo que poseía. ¿Y por qué todo lo que poseía? Dice el capítulo 13, versículos 1 al 4, que así Abraham ascendió desde Egipto, salió desde las profundidades de la tierra hacia las alturas de Jerusalén, el monte Sión, ¿no? Y así Abraham ascendió de Egipto con su esposa y todas sus posesiones, y Lot con él hacia el sur. Ahora Abraham estaba sumamente cargado de ganado, plata y oro, y se marchó por sus rumbos desde el sur hasta Bet-El, que significa la casa de Dios, y Jai, al sitio del altar que había levantado ahí originalmente, y ahí Abraham invocó a Hashem por su nombre, porque en el nombre de Yeshua nosotros salimos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y fíjense, haciendo el paralelismo con la historia de Israel, en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 12, versículos 31 y 32 dice, entonces llamó a Moshe, ¿quién? Faraón. Llamó a Moshe y Aarón aún de noche y dijo, después que habían venido las plagas y la plaga última del primogénito, levantaos y salid de entre mi pueblo y vosotros los hijos de Israel, e id, adorad a Hashem como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacadas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. 33 y 34, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra porque decían, todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes de que fuera leudada en sus artesas de amasar envueltas en paños y se las llevaron sobre sus hombros. Y los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moshe, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y Hashem hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían, y así despojaron a los egipcios. Versículos 37 y 38. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y subió también con ellos, ¿quién? Una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. Entonces el pueblo de Israel no solamente se fue con todas sus posesiones, sino que despojó a los egipcios de plata, de oro, de todas las riquezas. Y al igual que Abraham salió de Egipto con todas las riquezas que supuestamente le pertenecían al faraón.
Israel salió con todas las riquezas que supuestamente le pertenecían a el faraón, pero realmente bastante que el pueblo de Israel fue esclavizado por cientos de años, ¿no? Vemos entonces este paralelismo, pero fíjense este detalle que salió una multitud mixta. De aquí es donde se dice en la tradición oral de que junto con el pueblo de Israel salieron personas de 70 naciones diferentes que estaban esclavizados en Egipto. Recuérdense que cuando hubo la plaga de la hambruna, ¿no? La famosa historia de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, de todas las naciones tuvieron que ir a Egipto para comprar comida porque si no se iban a morir de hambre. Pero posteriormente se les acabó la plata para poder comprar la comida y vendieron a sus animales, sus posesiones, y se les acabó todas sus posesiones y también al final tuvieron que entregarse ellos mismos como esclavos de Faraón. Y junto con el pueblo de Israel, esas naciones que habían sido esclavizadas, también salieron un remanente de todas esas 70 naciones junto con el pueblo de Israel. Y se hicieron parte del pueblo de Israel. Y como dice la Torá, una sola Torá era para el pueblo de Israel y los extranjeros, o sea, todas estas naciones. Ahora conectemos con la profecía mesiánica. En Efesios 4, del 9 a 10, ¿qué dice? Ahora que Él subió, hablando de Yeshua, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y de Jerusalén a Egipto hay que descender, ¿no? Pero Yeshua bajó de los cielos a la tierra. El Egipto espiritual es el mundo que está contaminado de pecado. Y el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Abraham subió a Canaán, a la tierra prometida. Israel subió a Canaán, la tierra prometida. Y Yeshua subió a la Jerusalén celestial. Subió al trono de él en los cielos mismos. El Salmo 2, 7 al 8 dice: ciertamente anunciaré el decreto de Hashem que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. El Eterno le dio gracia a Abraham delante de Faraón, que lo colmó de posesiones. El Eterno le dio gracias a Israel para colmar de riquezas cuando ellos le pidieron a los egipcios cuando iban a salir. Y Yeshua, ¿qué fue lo que le pidió? ¿Qué riquezas fue lo que le pidió a Hashem? Las naciones. Esa es la herencia de Mashiach. Nosotros somos su posesión. Dice Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Yeshua descendió para luego ascender, igual que Abraham, igual que Israel, y ascender con muchas riquezas. Pero no eran riquezas de plata y de oro, era nosotros, su pueblo extraído de entre las naciones, y dio dones a los hombres. Pero tú no puedes dar lo que tú no tienes. Pero Yeshua es rico en dones, los cuales nos concedió a nosotros. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó que heredero de todas las cosas, es el dueño de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Yeshua hizo el universo. Por medio de quien fue hecho todo el universo. Y él es el heredero del universo mismo. Hijo significa heredero
dueño de todas las riquezas. Apocalipsis 2:26 dice, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿Por qué nos da la autoridad sobre las naciones? Porque las naciones son su herencia, su riqueza. Nosotros somos Israel y somos coherederos junto con Yeshua. Y fíjense que nosotros también estamos en este mundo, en este Egipto. Y nosotros estamos rumbo a la Jerusalén celestial, saliendo, ascendiendo desde Egipto, como lo hizo Abraham en Israel y como lo hizo Yeshua mismo. Y nosotros también tenemos que llevarnos de este mundo riquezas. Pero ¿cuáles son esas riquezas que nosotros vamos a extraer? Miren lo que dice el libro de Proverbios, Proverbios de Salomón, capítulo 22, versículo 1. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la gracia que la plata y el oro. O sea, ¿cuáles son las riquezas nuestras, las que nos vamos a llevar de este Egipto? Nuestro buen nombre. Porque el nombre nuestro está atado al nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. ¿Y qué nos vamos a llevar? Su gracia, que no nos las merecíamos, pero que Él nos las concedió. Porque esto vale más que todas las riquezas de este mundo. O sea, nuestra riqueza es un buen nombre y la gracia de Dios mismo. Eclesiastés 7:1 dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Nuestra riqueza es un buen nombre que el Señor nos ha dado y nos tiene preparado. Y que también es nuestra riqueza, la esperanza de vida eterna. Por eso es mejor la muerte, el día de la muerte, que el día del nacimiento. Porque cuando nacemos, nacemos con naturaleza pecadora. Pero cuando recibimos la gracia por medio de Yeshua, el día de nuestra muerte, ya no tenemos la naturaleza pecadora, sino la esperanza de vida eterna. En primera de Timoteo 6, 17 al 19, dice, a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Elohim, en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien y que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro de la vida eterna, del mundo venidero, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida, de lo que en verdad es vida. Y así vemos en esta historia de Abraham, que aparentemente sin tanta importancia, un significado profético profundo, porque lo que le sucedió a Abraham nos sucedió a Israel cuando estuvimos en Egipto, cuando bajamos a Egipto. Fue lo que Mashiach mismo hizo cuando vino a este mundo y después subió. Y es aplicable 100% a nuestras vidas hoy en día. Así que, como dice el sermón de el monte, Yeshua, no acumulemos tesoros en este mundo, que la polilla y el orín corrompe, que se los roban, sino acumulemos tesoros en el cielo. Y vamos a finalizar resaltando el modelo de Abraham como ciudadano del reino de los cielos. Y vamos a ver 4 aspectos de Abraham que son referencia para cada uno de nosotros. Abraham es nuestro modelo como ciudadano del reino de los cielos. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente. Abraham experimentó 13 eventos donde Hashem se le manifestó en profecía.
Y generalmente hay dos expresiones cuando Hashem se manifiesta a cualquier profeta. Dice Vayomer y Vaidaber. Y dijo Dios, y dio Dios estas palabras. Son dos tipos de revelación de profecía, pero no vamos a profundizar en esto para no desviarnos. ¿Y qué fue lo que Hashem le reveló a Abraham durante estos eventos proféticos, durante estas experiencias? Número uno, Ejad, que Dios es uno. Y cuando Abraham le creyó a Dios que Dios era uno, entonces decidió dejar la casa de su padre, que estaba llena de idolatría. Uno se pronuncia Ejad, y se escribe con la Aleph, la letra Het y la Dalet. El valor numérico de cada una de estas letras es: la Aleph vale 1, la Het vale 8 y la Dalet vale 4. ¿Y esto suma cuánto? 13. Igual que esos 13 experiencias que tuvo Abraham con el Eterno. ¿Qué otra cosa le reveló Dios a Abraham? Se le reveló como su padre, Abi, mi padre. Y Abraham es el patriarca del pueblo de Israel. ¿Y quién es Israel? Los hijos de Dios. Dios, que estaba lejano, que estaba oculto, ahora se hacía cercano y se hacía nuestro Padre. Y mi padre se escribe Avi, Aleph, Bet y Yod. La Aleph vale 1, la Bet vale 2 y la Yod vale 10. ¿Cuánto suma eso? 13, igual que Ejad, igual que las 13 experiencias de Abraham con Hashem. Y por último, la palabra Ahavá, que significa amor, porque Dios es amor. Y Hashem le reveló a Abraham su amor, porque lo llamó sin merecérselo. Lo llamó estando Abraham en la oscuridad. Ahavá se escribe con la Aleph, la Hei, la Bet y otra vez la Hei. La Aleph vale 1, la Hei vale 5, la Bet vale 2 y la otra Hei vale 5 y esto suma 13. Y todo esto no es casualidad, porque Dios tiene una perfección en todas las cosas, absolutamente en todas las cosas que hace. Vamos a ver un segundo aspecto de Abraham. En Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Dentro de esta misma parashá, dice, hablando después que Abraham salvó a Lot, luchando con los reyes que lo habían llevado cautivo, Hashem lo llevó afuera y le dijo: contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas si eres capaz de contarlas. Y le dijo: así será tu simiente, tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó en Hashem, confió en Hashem, fue fiel a Hashem, a lo que Hashem le estaba diciendo. Y él confió en Hashem y él se lo tomó por justicia. Llegó la salvación, la gracia en la vida de Abraham. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Entonces, ¿qué se dice de Abraham? Que él era el que confiaba en Hashem. Y ese es el modelo de fe que nosotros debemos tener. Vamos a ver un tercer aspecto de Abraham. En Génesis 26-24 dice: y Hashem se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Por amor a quién? Por amor de mi siervo Abraham. Todos los beneficios que nosotros tenemos hoy en día es por amor
a Abraham. ¿Y quién era Abraham? Su siervo. ¿Y qué es ser siervo? Es accionar según la voluntad de nuestro amo, nuestro Señor. ¿Y qué se dice entonces de Abraham? Que era el siervo de Elohim. Y el cuarto y último aspecto. Fíjense, otro comentario interesante, que Isaac tuvo en Abraham, su padre, un tremendo modelo de fe. Pero Abraham no tuvo ese ejemplo en su propio padre, que era un idólatra, ¿no? Vayamos entonces al cuarto aspecto de la personalidad de Abraham. Fíjense que esta es la primera vez que dice en la Torá, mi siervo, aunque en la Torá aparecen otros personajes que también se decían que eran siervos de Elohim. Es la primera vez que sale esta acepción. Y antes de ir a la cuarta característica, quiero comentarles, que se me había olvidado, que esta expresión de que Abraham confiaba en Hashem, le creyó a Hashem, tuvo fe en Hashem, es la única persona en toda la Torá del cual se dice esto. La única. Sabemos que muchas personas tuvieron fe en Hashem, pero por alguna razón, del único que dice la Torá, esta expresión es de Abraham. Y seguramente es porque Hashem quiere que nos fijemos en Abraham como nuestro modelo de fe. Vamos entonces al último aspecto. Bereshit, Génesis 22:12. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ni le hagas nada, que ahora conozco que eres temeroso de Elohim. Esta es la penúltima característica, perdón. Eres temeroso de Elohim, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, ¿qué se dice de Abraham? Que era el temeroso de Elohim. Y en la Torá es la única persona de la cual se dice que era temeroso de Elohim. La única. Y en la Tanaj hay otro personaje del cual también se dijo que era temeroso de Elohim. Y este es Job, temeroso de Dios. ¿Qué significa, por lo que estamos viendo en este contexto, ser temeroso de Dios? Bueno, habla de que Abraham tenía una obediencia íntegra, perfecta. Y esto es ser temeroso de Dios. En Isaías 41:8, y aquí sí es la última característica que vamos a ver de Abraham, dice, mas tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo, aparece en la mayoría de las versiones. Vamos a ver qué es lo que dice esta expresión en hebreo, dice Ojaví, que viene de Ahabá, que significa amor, lo habíamos visto antes. Con la terminación de la yod, de la i, significa que Abraham, más que amigo, simplemente amaba a Dios, lo amaba. Y es la única persona que Dios dice en su Torá que lo amaba. La única persona. O sea, qué interesante esto, ¿no? O sea, ¿qué se dice de Abraham? El que amaba a Elohim. Por lo tanto, confiemos en Hashem como lo hacía Abraham. ¿Por medio de quién? De la simiente de Yeshua. Ámalo porque Él nos amó primero y nos escogió. Sé temeroso
de Hashem. ¿Para qué? Para, al igual que Abraham, obedecerlo con integridad y que tengamos la disposición de entregarlo todo por Él. Entonces, y solo entonces, podremos servirle verdaderamente. Podemos accionar. Salgamos de este Egipto, de este mundo, y llevemos con nosotros un tesoro lleno de riquezas. ¿Cuáles riquezas? Las buenas obras de Yeshua en nuestra vida y un buen nombre, atado al nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Shabbat, Shalom, que terminen de tener un reposo santo y aprovecho para desearle una buena semana. Shavua Tov.